Trini, ¿haces tú la intro? Dale. ¿Partimos ahora? En honor al tiempo, por supuesto. Sí, bro. Sí. Bueno, les quiero dar la bienvenida a todos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Tenemos a Juan Pablo, él es abogado, y la idea de nuestros talleres y sobre todo de este taller es que ustedes puedan formalizarse como administradores, o si ya lo son, que muchos yo creo que son, que siempre entregarles más herramientas, más conocimiento. Esas son la idea de nuestros talleres, que son también únicamente para miembros de Comunidad Feliz. Y también este taller está siendo grabado, lo vamos a subir. Y también les quiero pedir, les voy a dejar mi email para la certificación de la asistencia a este taller. Como les habíamos comentado, va a tener un certificado. Entonces voy a dejar en el chat mi email, si me pueden mandar un email, porque hay algunos que me aparece, por ejemplo, Eduardo, que no me aparece su apellido. Entonces, para poder tener ese certificado. Así que eso, muchas gracias a todos y los dejo con nuestro especialista Juan Pablo. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a este primer taller, entiendo, de Comunidad Feliz. En esta oportunidad me tocó a mí presentar e iniciar un punto bastante favorable para ustedes los administradores. Entiendo que todos aquí son administradores, miembros de Comunidad Feliz, esta plataforma que vino a alivianar la tarea y esa labor tan importante de ustedes como administradores de comunidades. En principio, el taller está pensado en 2 días. Uno, el día de hoy, vamos a analizar y a dar unas pinceladas de cómo es constituir una empresa y todo el marco normativo que implica formalizarte como un empresario individual, una sociedad, para poder emitir facturas, contratar, declarar impuestos, etc. Y bueno, gracias a la bienvenida de Trinidad, yo soy Juan Pablo Cortés, socio en Arenas Descalzi y Cortés, estudio jurídico. Nos hemos especializado en el último tiempo en asesorar comunidades y edificios gracias a una pequeña alianza estratégica con algunos administradores en la región metropolitana y en la cuarta región costa. Y bueno, esperemos que las dudas que puedan ir surgiendo las vayamos aclarando en el momento, o si el curso del taller nos lo permite, al final de esta sesión. Bueno, vamos a partir con el primer tema, que es la creación de una empresa. ¿Qué es una empresa para nosotros? La empresa es una sociedad. Una sociedad que implica que nosotros podamos constituir una empresa. Es principalmente asociarnos mediante un contrato con una o más personas. En el sistema actual que tenemos, podemos distinguir 2 tipos de empresas. Una empresa de personas y una empresas de capital. ¿Cuál es la gran diferencia entre las personas, las sociedades de personas o de capital? Es la confianza y el tipo de socios que están o que forman parte de esta asociación. En una, las personas son el rol fundamental, y en las otras, el capital o los activos de la empresa son lo primordial. Ya vamos a ahondar más o menos en lo que vamos a desarrollar. Actualmente existen 2 sistemas de creación de una empresa. El sistema registral, que es el que pueden revisar aquí, es el notarial y conservatorio. Es el sistema que se viene arrastrando históricamente, en donde la constitución de la empresa requiere ciertas solemnidades. ¿Cuáles son estas? La creación de un estatuto societario o de la firma de un contrato social a través o en la presencia de un notario.
con ciertas otras particularidades, cuáles son inscribir y publicar esta empresa o esta sociedad que se está formando. Para el sistema registral antiguo, le vamos a llamar, existen distintas regulaciones de cómo constituir y las normas aplicables a este tipo de sociedades del sistema registral. Tales son el Código de Comercio, el Código Civil, el Código Orgánico de Tribunales y las leyes especiales de cada sociedad. Pero en el mes de febrero del año 2017, si no me equivoco, se creó la ley 20.659, que vino a simplificar los trámites de registro de empresas. Entrega un registro electrónico al Ministerio de Economía para constituir la famosa empresa en un día. ¿Qué es la empresa en un día? Es la constitución de una empresa o sociedad a través de un sistema registral electrónico. ¿Qué particularidades tiene esta constitución a través del tema simplificado? Como bien lo dice el nombre o el título, simplifica y pormenoriza bastantes trámites que para la constitución de ciertas empresas eran muy engorrosas para las personas. Creo que todos aquí hemos tenido la fortuna o el infortunio de recurrir a notarías para realizar distintos trámites de compraventa de propiedades, algunos compraventa de vehículos, contratos, etcétera, y los honorarios del notario nunca son del todo claros. Hay notarías que cobran más, otras menos. Entonces, ¿cuál fue la idea de este sistema simplificado? Reducir la operatividad en la creación y constitución de una empresa. ¿Cómo la redujo? Creando este sistema de creación en un día. En realidad, la empresa o tu empresa en un día bastan un par de horas para crearla, como lo vamos a ver más adelante, a diferencia del sistema registral, que requiere que un abogado redacte un contrato societario, lo envíe a la notaría, el notario lo revise o el funcionario de la notaría lo revise, vayan y concurran los socios a constituir la sociedad, la inscriban en el conservador de bienes raíces en el registro de comercio, lo publiquen en el diario oficial y finalmente emitan ciertas inscripciones especiales en el registro de comercio para poder constituirse y formarse como una empresa. Este sistema fue novedoso, el sistema simplificado trajo consigo un cierto temor en los notarios, los abogados y en las personas que se dedicaban a crear estas empresas a través del sistema registral, generando cierta desconfianza. Yo me acuerdo cuando se estableció el sistema simplificado, todos pensaban que los notarios prácticamente iba a ser el fin, pero no fue así, afortunadamente. Luego vamos a ver las diferencias de cada uno de estos sistemas. El sistema simplificado permite la constitución de las empresas a través de Internet, sin la necesidad de ir donde un notario. Si bien se debe ir en algunos casos a firmar ante un notario, hoy en día no es esencial de que se constituya a través de un notario. Ahí les voy a explicar por qué. Si no lo digo, por favor, anótenlo y cóbrenmelo al final de las explicaciones. Si ya tenemos las cartas sobre la mesa y queremos constituir una empresa, ¿cuál elegimos? Tenemos el sistema registral y el sistema simplificado. Aclarar que ambas son legalmente válidas. Es exactamente lo mismo constituir en el sistema registral como en el sistema simplificado una sociedad o una empresa. Como bien decía anteriormente, el sistema registral tiene costos asociados en la constitución de las mismas, en las modificaciones y en las acreditaciones de otros organismos de parte de la sociedad. A modo de ejemplo, en la constitución del sistema registral de una empresa, tienen que considerar los gastos de notaría, del abogado redactor, de las publicaciones, en el caso de que procedan,
o de las inscripciones en el conservador de bienes raíces. Eso mínimo sale entre 200 y 500 mil pesos, mínimo. Y en la acreditación ante otros organismos, cada vez que uno requiere un certificado, por ejemplo, de vigencia, de poderes de la sociedad, los costos van a depender del conservador de bienes raíces, pero están entre los 5.000, 7.000 o 10.000 pesos para obtener estos certificados que tienen vigencia de 30 días. Se dice, y es un mito, que algunas instituciones financieras prefieren el sistema tradicional de constitución. Esto porque en las fiscalías de los bancos muchas veces, al momento de instituirse el nuevo sistema de constitución de empresa en un día, el régimen simplificado, los abogados miraron con cierto recelo este tipo de constitución y muchas veces hacían reparos a estas constituciones electrónicas. Sin embargo, hoy en día los bancos y las instituciones financieras se han modernizado debido al alza en el tipo de constitución de estas empresas a través del sistema de empresa en un día. A diferencia, el sistema simplificado, a diferencia del registral, nos permite constituir y modificar por precios realmente bajos en cuanto al costo de la publicación. Lo puede hacer cualquier persona y el costo por cada firmante, yo ahí le puse 5.000 por cada socio, pero después haciendo el resto de diapositivas me encontré con la sorpresa de que bajaron mucho más los costos de firma electrónica avanzada o firma electrónica del sistema registral. Entonces, bueno, ahí vamos a ver las distintas otras alternativas que tenemos ahí. Y a diferencia del sistema registral, en el sistema de constitución de empresa en un día podemos obtener tanto la vigencia como los estatutos y los poderes de la sociedad que vamos a constituir gratuitamente. Todos con firma electrónica avanzada, con un código de verificación y con una serie de ventajas en cuanto a lo público y al acceso que se tienen en este tipo de empresas. ¿A qué costo? Gratuitamente. Solo basta tener el root de la empresa o el nombre de la empresa para buscar en el registro público de empresas constituidas en el régimen simplificado o empresa en un día para obtener toda la información que podamos querer tener o necesitar de nuestra empresa constituida para los distintos fines, abrir una cuenta corriente, contratar con otras empresas, etc. Bueno, creo que está más que claro cuál es el sistema que vamos a tratar hoy en día. El sistema registral lo vamos a dejar de lado por el momento, porque siempre al intermediar un abogado u otros trámites, el sistema es un poco más complejo y más de larga tramitación. Por lo mismo, porque interviene una asesoría directa, a diferencia del sistema simplificado que permite hacerlo sin la firma de un abogado. Ya elegimos el tipo de constitución, el régimen simplificado, y ahora, ¿qué tipo de sociedad constituimos? En nuestro sistema, yo aquí les puse 7 tipos de empresa que permite el sistema de empresa en un día crear a través del sistema registral electrónico. Tales son la empresa individual de responsabilidad limitada, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad por acciones, la sociedad anónima cerrada, las colectivas comerciales, las comanditas simples y las comanditas por acciones. Sin embargo, de estas 7 sociedades vamos a descartar las últimas 4. Y les voy a decir por qué. Porque en la sociedad colectiva comercial, comandita simple y comandita por acciones, los socios, al constituir la empresa, arriesgan o ponen en juego su propio patrimonio, lo que constituye un riesgo para quienes se asocian en este tipo de sociedades. Ahora, ustedes me preguntarán por qué están estas sociedades que son más riesgosas que las otras. Bueno, porque son sociedades más antiguas, que tienen una regulación más antigua y en las primeras
tres sociedades que ustedes ven en la presentación son sociedades que abstraen el patrimonio de cada persona y lo separan totalmente hasta cierta responsabilidad, que es básicamente hasta el aporte de cada socio o hasta el valor de cada acción. En la empresa individual de responsabilidad limitada, tenemos la particularidad de que una persona abstrae o separa su patrimonio en otro distinto para poder realizar un giro comercial, o sea, de carácter comercial, no de segunda categoría, estableciéndose un patrimonio separado de la persona que constituye esta empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Qué limitaciones tiene? Generalmente para los administradores, que no se pueden asociar con otro administrador o con otras personas, pero sí podrían contratar otras personas. Básicamente, este modelo de EIRL está dirigido a un giro único y a una actividad económica específica. No, yo personalmente los recomiendo para cierto tipo de actividades económicas distintas a la de las administraciones o de un giro comercial distinto. ¿Por qué? Porque se limita demasiado la posibilidad de ir creciendo o de ir relacionándose con otras empresas o con otras personas, etcétera, ya más con lazos de más confianza. La sociedad de responsabilidad limitada, en cambio, nos permite asociarnos entre 2 a 50 personas con un ánimo social. ¿Qué significa esto? Que tiene que existir la llamada confianza entre los socios. ¿Por qué? Porque estos socios se reúnen para constituir una sociedad de responsabilidad limitada con una actividad, sea civil o comercial, donde reúnen un capital social, ya sea dinero, créditos, trabajo u otros bienes, para el giro o la actividad específica. Dentro de las particularidades de la sociedad de responsabilidad limitada, habíamos hablado de que los socios limitan su responsabilidad a la cantidad de aportes que hayan o que hayan realizado a esta empresa. A modo de ejemplo, si son 2 socios y cada socio pone $1.000.000 para el giro o para la actividad en particular, responden hasta ese aporte. A diferencia de las otras que descartamos, no van a responder solidaria ni subsidiariamente respecto de lo que la sociedad realice. En el rubro de los administradores hay ciertos riesgos asociados porque ustedes tienen para sí la administración de una comunidad, que ustedes bien saben que es bastante compleja, es una labor muy importante donde se relaciona mucho el tema de mantener los ascensores en regla, los contratos de trabajo, el mismo uso y giro y administración de la cuenta corriente del edificio, de la propia comunidad o de lo que estén administrando. Entonces, la limitación de responsabilidad es algo muy importante para ustedes. Por eso, en la diapositiva anterior, yo les excluí las 4 más riesgosas, 3 de las 4 más riesgosas para ustedes. La sociedad anónima cerrada la excluí porque en realidad tiene un tratamiento distinto, un poco más complejo, que obviamente daría casi para un taller solamente hablar respecto de la sociedad anónima cerrada. Pero bueno, volvamos a la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Qué ventaja tiene constituirse como responsabilidad limitada? Que dentro de los socios, recuerden, de 2 a 50 socios, pueden elegir a 1 o más administradores de la sociedad. 1 determinado, 2 conjunta o separadamente, o 3 separadamente. ¿Para qué? Para que administren la propia sociedad. Y tenemos la sociedad por acciones. Esta sociedad por acciones tiene una particularidad. La sociedad por acciones es una sociedad de capital.
Entonces aquí nos olvidamos de los socios y hablamos de los accionistas. ¿Qué ventaja o desventaja tiene esto? Que la sociedad por acciones se olvida de quién es el socio y capitaliza a quien tenga las acciones. En este caso puede ser una persona jurídica o una persona natural. Esa ventaja nos da mayor dinamismo. ¿Por qué? Porque una sociedad por acciones, por ejemplo, constituida por una sola persona, que emite 100 acciones, podría el día de mañana recapitalizar y emitir nuevas acciones o vender sus propias acciones al valor que estime, a valor libro, o el valor que le estime de venta a futuro, proyectándose un crecimiento o generando ciertas ventajas para ir cambiando el tipo de quórum que tienen por ejemplo, las juntas de accionistas. Esto es lo más parecido a un edificio y al prorrateo de la copropiedad. Aquí, para la toma de decisiones, hay una junta de accionistas que toma decisiones anualmente, que elige un gerente, un directorio o un administrador, dependiendo de qué tipo de asociación o sociedad decidan, y tiene la particularidad de que es un giro que siempre tiene que ser comercial. Se excluyen las actividades civiles porque, al ser una sociedad de capital, se olvida de la confianza mutua entre los socios. No la deja de lado, pero la aligera un poco más y la establece como una actividad comercial. La administración es libre y permite la multiplicidad de giros. En este caso he visto sociedades por acciones que tienen como giro la administración de edificios y además por ponerles un ejemplo, la fotocopia de la fotocopiadora. Entonces, por ejemplo, bajo un giro administran, bajo otro giro emiten copias, bajo otro giro realizan mantenciones o auditorías, etcétera. Y aquí hay muchos administradores que son además contadores, auditores, etcétera. Entonces le permite a ustedes realizar múltiples giros. Eso en cuanto a las diferencias que existen en el régimen de las empresas que se pueden constituir a través de empresa en un día. ¿Hay alguna duda, consulta o comentario que deseen hacer? Porque el paso siguiente, y en lo que nos vamos a enfocar a continuación, es el proceso de creación de empresa en un día, y vamos a ocupar como ejemplo la sociedad por acciones. No sé si alguien quiere intervenir. Yo tengo un pequeño monitor aquí donde puedo ver a los participantes, pero no sé si hay alguien que quiera hacer una consulta, alguna duda. Continuemos entonces. No, cuénteme. Perdona, no sé si lo veremos más adelante, pero ¿qué tipo de actividad económica se puede ingresar para una empresa de administración de condominio? Lo vamos a ver más adelante dentro del giro, de los giros comerciales que permite empresa en un día, y que está asociado y directamente vinculado con el sistema de impuestos internos. Lo vamos a ver cuando estemos viendo el paso a paso de la constitución de la empresa. Ok, muchas gracias. De nada. Creación de la empresa. Si uno pone en Google empresa en un día, van a salir una cantidad no menor de empresas que crean empresas en un día, que los asesoran, los llevan o realizan todo el tipo de trámites para constituir la empresa. Pero les reitero, la creación del registro de empresas y sociedades es algo que pueden hacer ustedes. Nunca está de más asesorarse adecuadamente, recibir la información de parte de un profesional. Esto no sustituye
ni reemplaza la asesoría de un abogado, de un ingeniero comercial, de un contador. Es solamente una guía para que ustedes puedan constituir y tengan el piso mínimo para crear una empresa y puedan ver cómo es que se constituye una empresa en un día. La página es registrodeempresasySociedades.cl. Fijarse que tenga el HTTPS porque es una página segura que permite el acceso a través de clave única. Entonces, lo primero que vamos a tener que tener es tener nuestra clave única activa. La pandemia nos ha obligado prácticamente a sacar la clave única para distintos trámites, para los permisos, los salvoconductos, etc., más allá del uso que antes se le daba a la clave única para algunos trámites administrativos. Accediendo con la clave única, ahí donde ustedes pueden, no sé si pueden visualizarlo bien, espero que estén en un computador, porque muchas veces cuando nos conectamos desde un celular se ve un poco pequeño, pero aquí está en mi cuenta, ustedes van a poder acceder a clave única. También permite crear un usuario para crear en el sistema de empresa en un día, o registro de empresas y sociedades, un usuario sin clave única. Es un poco más complejo porque es un poco más lento. El sistema de clave única permite unificar los datos de quien está constituyendo la empresa, pero por eso yo les recomiendo a través de clave única. Luego nos vamos a Constituye tu empresa. Como podrán ver, a mano derecha está la posibilidad de modificar una empresa ya constituida, de disolverla, de hacer una anotación o una migración. La migración guarda relación con pasar del régimen general, el régimen registral, notarial y conservatorio, al régimen simplificado. ¿Y qué permite? Aquello que quienes ya tengan una empresa constituida a través del registro tradicional o general, migren o pasen al sistema simplificado. Hoy vamos a ver cómo constituir la empresa. Al hacer clic, lo primero que nos van a aparecer van a ser las distintas sociedades que podemos crear en tu empresa en un día. Como pueden ver, yo solo seleccioné empresa individual de responsabilidad limitada, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad por acciones. Las otras las descarté por los motivos que ya mencioné anteriormente y porque no venía en el caso señalarlas. Bueno, aquí yo particularmente seleccioné la sociedad por acciones porque es, reitero, la sociedad que mayor posibilidad y ámbito de acción nos permite realizar. Y aquí me tomé un par de libertades. Espero que David no se enoje por yo haber ocupado el nombre Comunidad Feliz, que me imagino que es irregistrable, y le puse a nuestra sociedad como razón social Administradores Comunidad Feliz S.p.A. Dentro de las obligaciones que están para quienes constituyen una sociedad es indicar siempre la sigla Sociedad por Acciones o SPA. En este caso, yo puse Administradores Comunidad Feliz SPA, que es el nombre o razón social, y el nombre fantasía quedó como ACF, y ahí faltó el SPA, como nombre de fantasía o una sigla más pequeña. Si ustedes van avanzando en el formulario que van a ir viendo en Empresa en un Día, se van a encontrar con estos globitos que están aquí con estos globitos que están en el sitio. Estos globitos nos dan siempre una información o un marco normativo respecto de lo que estamos rellenando. No está de más
pinchar ahí y nos va a mencionar cuáles son las obligaciones o el mínimo aceptado para, por ejemplo, el nombre de la sociedad. En cuanto al domicilio tributario, se puede seleccionar domicilio tributario y domicilio social. ¿En qué se diferencian uno de otro? El domicilio social es el domicilio donde va a funcionar la sociedad, y el domicilio tributario es aquel en cual vamos a registrar en impuestos internos para efectos de constituir adecuadamente la empresa e iniciar actividades. Yo recomiendo usar el mismo domicilio social como el domicilio tributario para evitar ciertas confusiones. Hoy en día hay oficinas virtuales que permiten y entregan este servicio de domicilio tributario y domicilio social, los costos van desde los 5.000 pesos hasta los 20.000. Bueno, ahí si ustedes googlean oficina virtual, pueden acceder a distintas contrataciones de estos servicios para ubicar un domicilio tributario o un domicilio social. ¿Qué ventaja tiene eso o por qué se los mencioné? Porque muchas veces cuando las personas constituyen una empresa no quieren constituir en su propio domicilio, en el domicilio donde las personas residen, viven o tienen, precisamente porque quieren resguardar su privacidad. Aquí le puse calle Internet número 1000, departamento 5 de la región metropolitana y la comuna de Alwe. Creo que hay una consulta ahí que no estoy del todo atento. Mi administrador consulta, ¿puedo colocar el domicilio de mi casa particular? Sí. ¿Se puede colocar el domicilio de su casa particular? Hay dos salvedades, eso sí, que yo puedo mencionarle respecto de eso. Es que si usted es dueño de la casa particular, basta con posteriormente acreditar con el rol de la propiedad en el registro, en impuestos internos para declarar y acreditar el domicilio. Y segundo, si es que la propiedad es arrendada, debe tener la autorización del propietario, ya sea en un contrato notarial con especificación o con una cláusula específica que el propietario indique la autorización para que sea utilizado como domicilio tributario o domicilio social de una empresa que usted vaya a constituir. Si tiene el nombre ya listo y el RUT, mucho mejor, y que sea específico para esa empresa, en el caso de que arriende, como me puso aquí en el chat. Básicamente es eso. Por eso, la tercera alternativa, si no es propio, si es arrendado, es... Permiso. La tercera alternativa es la oficina virtual. El contrato de arriendo, siempre con indicación expresa, porque muchas veces impuestos internos rechaza cuando es un contrato genérico. Eso. Y lo otro que también se tienen que verificar, de si, por ejemplo, arriendan en un condominio, ustedes bien lo saben, que el reglamento o el destino de la propiedad permita un giro comercial. Si el reglamento de copropiedad les prohíbe realizar un giro comercial, bueno, se van a encontrar con administradores que son bastante exigentes al respecto. Ustedes bien saben de eso. Vamos a algo que es más importante todavía, que es el objeto social. El objeto social o giro es la determinación de lo que realiza o realizará en el futuro la empresa. ¿A qué me refiero con esto? ¿En qué rubro se desenvolverá la empresa? En este caso, y para el particular escenario de ustedes, el objeto social es Consejo de Administración de Edificios y Condominios. Aquí dice Consejo C Administración. Desconozco por qué. Pero si ustedes están en el registro de empresa en un día, en esta pequeña lupa donde dice ejemplo, van a poder pinchar y se va a desplegar
una lista de varias actividades prediseñadas y predeterminadas por el Ministerio de Economía, donde les va a permitir seleccionar no solamente el Consejo de Administración de Edificios, sino que, por ejemplo, si ustedes son contadores, establecer ciertas otras actividades. Si además realizan mantenciones, igualmente lo pueden incluir. Aquí, cuando les mencioné que podían tener varios giros, a esto me refiero. Pueden poner una infinidad de giros en la escritura social sin perjuicio de que no los ejecuten todos. Ustedes pueden poner, por ejemplo, Consejo de Administración de Edificios y cultivo de uvas, por poner un ejemplo tan sumamente distinto para que me entiendan. Me preguntan aquí, ese giro no es exclusivo de condominios, ¿lo podemos ocupar como empresa de administración? Sí, Cristian, se puede ocupar como empresa de administración, no es exclusivo de condominios, a lo que usted se refiere es cuando ustedes inician actividades como comunidad, es el Consejo de Administración de Edificios lo asocia directamente impuestos internos a la comunidad. Pero el Consejo de Administración de Edificio, cuando la ley habla de consejería, es precisamente esta labor, profesión u oficio que tienen los administradores de administrar a través de una empresa los edificios y condominios. Entonces, a su respuesta sí se puede ocupar por parte de una sociedad por acciones. A diferencia de la exclusividad que le da a los condominios el impuestos internos, es precisamente porque cuando lo cataloga y a los edificios o los condominios les entrega un RUT, tiene que asociarlo a un giro u objeto social. Y este es Consejo de Administración de Edificio. Cuando hablamos de condominio no hablamos de empresa, no hablamos de persona, sino que hablamos de una ficción que el registro, o sea, que impuestos internos tuvo que incorporar. Eso lo podemos hablar en otro taller, que es bastante entretenido el tema, porque, claro, ustedes administran una agrupación de propietarios con un fin habitacional, muchas veces con algún fin comercial, en el caso de edificios comerciales. Pero, ¿cómo catalogamos a una comunidad? Esa es como una gran consulta que vamos a dejar abierta ahí para que David se anime a hacer otro taller. Volviendo a la presentación, definido el objeto social, vamos a determinar el capital de la sociedad. ¿Cómo podemos determinar el capital? A través de una declaración de cuánto es el aporte total que van a hacer los accionistas. En este caso, yo puse un capital social de 1 millón. Nada obsta a que sean 100, un peso, 10 millones o 100 millones de pesos. Hay total libertad de determinar cuál es el capital social. Aquí mi contadora probablemente me va a tirar las orejas porque eso va a depender de cuál va a ser la cantidad de dinero que va a desembolsar cada persona que vaya a constituir esta sociedad y lo vaya a traspasar a esta nueva sociedad. Yo de contabilidad conozco muy poco, y eso lo reconozco, por eso les digo que la contadora me va a tirar las orejas de cómo estoy desarrollando esto. ¿Cuántas acciones vamos a tener? Entonces vamos a traspasar del patrimonio personal de la persona natural o jurídica a la sociedad que se está constituyendo. En este caso yo puse 1 millón de pesos por poner una cifra. Monto de capital por pagar, por ejemplo, si al día de hoy tenemos 1 millón de pesos, pero el día de mañana, el día jueves, con el retiro del 10% vamos a tener otro millón. Bueno, ponemos monto del capital por pagar, 1 millón más, al monto del capital social le agregamos otro millón y ponemos un plazo para pagar el capital.
Este plazo para pagar el capital es precisamente cuando hay una incertidumbre actual de tener todo el capital para constituir la sociedad. El número total de acciones se relaciona con la cantidad en que vamos a dividir este capital social. Yo en este caso lo dividí en 100 acciones de una serie única, sin valor nominal, no vamos a imprimir acciones o láminas físicas y no vamos a tener un derecho adicional cuando el valor no se encuentre totalmente pagado para simplificar el trámite. Aquí Karen pregunta, ¿el giro puede ser servicio de administración de empresas? Sí, puede ser servicio de administración de empresas. Si usted es administradora de empresas, si tiene ese título, ningún problema, es posible tener el servicio de administración de empresas. Bueno, acto seguido de determinar el objeto y el capital social, nos vamos a ir a la determinación de... aquí nos perdemos un poco, aquí. La determinación de la duración de la sociedad. Este asunto no es antojadizo. Mire, aquí me salieron dos preguntas. ¿Puedo dividir las acciones con el mismo valor del monto total? Tienen que ser divididas las acciones con el mismo valor del monto total. Karen, si gusta, puedes activar el micrófono y hacerme la consulta. Karen Jiménez, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes. Acá Karen Jiménez. Hola, Karen. Sí, mi consulta es la siguiente. ¿El valor de las acciones las puedo dividir en la cantidad del valor total, por ejemplo? En este caso, usted puso 1.000.000, ¿cierto? Entonces yo dividiría los números de acciones en 1.000.000. ¿Sí? Por tanto, si yo tengo otro accionista, sería así, 500 y 500. En cambio, por si ella quiere vender o yo quisiera vender, saldría $1 cada acción. Equivalente. Exactamente. Es posible dividir $1 una acción. No hay inconveniente en eso. Eso hay total libertad en cuanto a determinar qué valor va a tener cada acción. Y Amanda nos pregunta qué tipo de tributación tiene esta empresa de administración. Tengo entendido que el giro Consejo de Administración de Edificios y Condominios se asocia a una persona sin fines de lucro. Lo mismo que les mencionaba con anterioridad, los tipos de tributación los vamos a ver en el taller del jueves. Efectivamente, cuando hay personas sin fines de lucro, en cuanto al giro de la sociedad, eso se va especialmente determinados al edificio en sí, pero el giro social puede ser consejo de administración de edificio cuando se establece en una empresa. A lo menos el Servicio de Impuestos Internos lo asocia cuando son empresas de administración de edificios. Nada obsta que usted pueda, Amanda, establecer otro giro como servicio de administración de empresa, como el que sugería Karen, para obtenerlo como objeto o giro social. Y Diego permite emitir facturas exentas de este giro. Efectivamente permite las facturas exentas cuando nos enfocamos o nos determinamos en esa situación. Todo lo que es tributación lo vamos a ver el día jueves. Todo lo que es desde el área específica de cómo facturar, cómo emitir documentos tributarios, cómo recibir, todo lo que es contabilidad en parte o las obligaciones tributarias las vamos a ver el día jueves. Hoy estamos viéndonos y enfocándonos en cómo constituir la empresa. Así que, Diego, tranquilidad, lo vamos a ver el día jueves. Como les venía diciendo, la duración de la sociedad tiene dos posibilidades. Una duración indefinida, o hasta que los socios decidan ponerle fin, u otra,
que es establecerle un tiempo específico de duración, 1 año, 6 meses, 5, 10 años, etc. Eso solamente va a depender de quienes estén constituyendo la empresa. Para efectos prácticos, yo les recomiendo poner una duración indefinida, salvo que ustedes duden de realizar el giro de la sociedad o ejecutar el giro de la sociedad en un tiempo mayor. ¿Por qué? Porque como son sociedades por acciones en este caso, la posibilidad de vender y comprar las acciones va a ser un poco más libre que en una sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, si por ejemplo yo quiero ejecutar este giro durante 5 años, voy a poner 5 años de duración, y las personas que deseen comprar mis acciones o asociarse conmigo a través de la compra de acciones van a tener conocimiento de que lo van a hacer hasta los 5 años. Pero yo no les recomiendo esa figura porque nos limita mucho, especialmente con los bancos, las cuentas corrientes, porque no le da continuidad ad eternum a la sociedad o a la empresa, y eso muchas veces nos restringe. La comunicación de la sociedad es algo que nos permite comunicarse entre socios y accionistas mediante 2 sistemas. Carta certificada, que es un método que dudo que muchos ocupemos, salvo para las desvinculaciones laborales, y el correo electrónico registrado obviamente de cada accionista. Esta comunicación es importante porque el directorio, gerente general o administrador de esta sociedad va a tener ciertas obligaciones en cuanto a citar a las asambleas ordinarias o extraordinarias de la sociedad. Esto nos va a permitir mayor dinamismo en la comunicación. Nos va a alivianar la forma en que el director, el gerente o el administrador vaya a administrar la sociedad. Ya que mencionamos la administración social, tenemos, como ya les dije, 3 tipos de formas de administración. Una es a través del directorio, constituir en esta sociedad por acciones un directorio con X cantidad de miembros, siempre impar, que va a tomar decisiones por la sociedad. Tal como lo hacen los comités de copropietarios en el caso de ustedes, va a establecer ciertas facultades de administración. También la sociedad puede establecer un gerente general que tome las directrices, la representación extrajudicial y judicial de la empresa y pueda realizar todas las labores principales de esta sociedad. Yo aquí seleccioné la administración social a través de un gerente general y nos permite elegir al gerente general en el acto de constitución o en una primera junta de accionistas. Yo lo que les recomiendo es nombrar de inmediato al gerente general o al administrador para que él continúe la realización de la constitución final de la empresa, principalmente el inicio de actividades y las primeras facturaciones o las primeras actuaciones de la empresa. Y bueno, si son más socios o más accionistas en este caso, decidirlo posteriormente en una junta de accionistas. La remuneración del gerente y las reglas de funcionamiento del directorio nos permiten determinar en los estatutos cómo va a ser remunerado. Nuevamente van a ver la pestañita de ejemplo y la ampolleta, donde nos va a ofrecer un texto que va a permitir determinar la remuneración del gerente general, en este caso a través del directorio, y en caso de no existir el directorio, a través de la junta extraordinaria de accionistas.
y pudiendo delegar por escritura pública parte de las facultades de administración de la sociedad. Nada obsta en que ustedes puedan modificar, adicionar más determinación específica de la remuneración del gerente y cómo va a funcionar el directorio o el propio gerente. Karen pregunta, ¿qué sucede cuando somos dos socios y sean los dos administradores? En este caso, cuando hay una administración conjunta o separada, se selecciona administrador y aquí se identifica especialmente el funcionamiento que van a tener. Cuando son dos socios, estamos hablando de una responsabilidad limitada, a diferencia de la sociedad por acciones. Cuando son dos socios se determina la forma de cómo se va a administrar, dos socios o dos accionistas o dos administradores. Se determina cómo va a actuar la sociedad. Si de manera conjunta tendrían que firmar ambos administradores los documentos relativos a la empresa y cómo va a actuar frente a instituciones públicas o privadas la administración. Si a su vez son dos administradores que pueden actuar separadamente, cada uno podrá obligar a la sociedad o representar a la sociedad de forma independiente sin la anuencia o el consentimiento del otro. Ahí, en ese caso, Karen, yo le recomiendo constituir una sociedad de responsabilidad limitada más que una sociedad por acciones, porque le va a permitir que ambos socios administren la sociedad. Dos accionistas. En ese caso, lo mismo que le mencionaba, pueden existir doble determinación de la administración. Ya que nos consultaron la duración de la sociedad, cómo se van a comunicar los accionistas, cómo va a ser administrado, cuál va a ser el domicilio, nos vamos a ir a las facultades de la administración. En este caso, las facultades de administración son sumamente importantes, en especial cuando solicitan la apertura de cuentas corrientes o cómo van a representar ante otras instituciones. Nuevamente, se abre para ustedes la posibilidad de establecer todas las facultades a través del ejemplo. Bueno, aquí recién en este caso, yo les señalé una determinación específica de cuál era la lupita, o la ampolleta en este caso. Y aquí, como les menciono, son ejemplos predefinidos y preaprobados. Son, cuando ustedes seleccionen de esta lista de ejemplos, son ejemplos que no van a requerir, por parte de una revisión profesional, la actuación del giro. En este caso particular, yo seleccioné todas las facultades de administración para que tuviesen ustedes un ejemplo, bueno, no se notan todas, pero para que tuviesen el ejemplo de que se puede poner todo tipo de facultades. ¿Qué pasa si es que no la quiero poner? Bueno, la borro o no la selecciono. Y si quiero poner alguna facultad adicional que me recomendó un amigo abogado o el abogado asesor o alguien que sepa del asunto, bueno, se pueden incorporar las facultades de administración. En este caso, para la consulta de Karen Jiménez, se pueden establecer ciertas limitaciones, como que administren los dos socios, que se requiera la firma de los dos, accionistas, administradores de la sociedad, etc. Y las juntas ordinarias de accionistas, que a ustedes les va a parecer sumamente conocido respecto este modo de actuar respecto de los comités de copropietarios. Las juntas de accionistas establece una obligatoriedad de que se celebren a lo menos una vez al año, y aquí está puesto dentro del primer cuatrimestre siguiente a la fecha del balance. Nada obsta que pueda ser posterior, al final o en otro periodo. Esto es importante para ustedes porque las facultades de la administración y las juntas ordinarias de accionistas van a determinar la determinación específica que va a tener la empresa y cómo va a actuar frente a instancias posteriores. Principalmente los bancos
que son o van a ser nuestros aliados estratégicos a futuro y que nos van a permitir abrir cuentas corrientes, en este caso contratar con otras empresas, contratar trabajadores y es importante, dentro de las facultades de administración está al final la facultad de autocontratarse. ¿Qué es esta facultad de autocontratar? Permitir que la sociedad contrate con sí mismo o con sus socios o accionistas. Esta facultad tiene que ser de mención expresa en las facultades de administración, tiene que ser específicamente señalada en los estatutos. Finalmente, y no menos importante, porque cuando juntamos personas o sociedades o capitales o acciones, siempre existen problemas, ya sea en la constitución, en el desarrollo de la empresa o al terminar Karen, lo vemos al final si gusta su duda respecto del registro. ¿Le parece? Es que veo que Karen me envía unos mensajes. Lo vemos en un momento más. La resolución de diferencias. Yo les indicaba, juntando un grupo de personas, sabemos que siempre hay un inconveniente de algún tipo, ya sea de rendir cuentas, ya sea de el administrador, gerente o directorio que tuvo algún inconveniente de tipo social, penal, civil, mercantil, como sea. ¿A quién le vamos a entregar esta resolución de conflictos? Existen 3 tipos de solución de conflictos que establece la ley. Una es el árbitro de derecho, el árbitro arbitrador y el árbitro mixto. ¿En qué se diferencian uno de otro? El árbitro de derecho se rige a través de procedimientos preestablecidos para la solución de arbitrajes. En cuanto al procedimiento, la constitución, etc. Un árbitro arbitrador, en este caso, es mucho más laxo para la resolución de conflictos, permite a las partes establecer un mecanismo o normas procedimentales para solucionar los conflictos, y el árbitro mixto es, venga la redundancia, mezclar estas dos instituciones con ciertas normativas expresas que están predefinidas. En este caso, los árbitros pueden ser designados en el acta social o entregar el arbitraje, por ejemplo, a la Cámara de Comercio o a otra institución, al abogado de confianza o, como dice o menciona la diferencia, a la designación del juez civil o de letras del domicilio de la sociedad, en el caso de que los socios o accionistas no se pongan de acuerdo para resolver el problema o el inconveniente. Y no menos importante también es la distribución de las utilidades. Toda empresa, por pequeña que sea, por mínimo que tenga la cantidad, el capital social, va a tener utilidades. Esa es la idea, esa es la proyección de cualquier persona que quiera constituir una empresa. ¿Y cómo vamos a repartirnos el dinero al término del periodo? Bueno, aquí está el sistema de registro de empresa en un día, nos establece una forma de que la distribución anual de las utilidades líquidas de la sociedad se realizará a prorrata de acuerdo a la participación social de cada accionista. En este caso, por ejemplo, si son 3 accionistas, se reparten las utilidades conforme al balance que sus excelentes contadores o ustedes mismos, si es que lo son, vayan a realizar y a tratar como retiros estas utilidades, o en el caso de que se contraten, si lo van a considerar como un sueldo empresarial. Que, como les adelantaba, lo vamos a ver el día jueves. Todas estas consultas respecto de
cómo podemos realizar los retiros, de qué forma va a ser más favorable. Todo eso viene el día jueves. Y otros pactos que acuerden los accionistas, esto es lo que nosotros le llamamos el bolsillo de payaso. ¿Por qué? Porque permite anexar o incorporar cualquier tipo de pacto, acuerdos o limitaciones que quieran tener a la sociedad por acciones o a la sociedad de responsabilidad limitada para el día de mañana solucionar conflictos, establecer fechas especiales de juntas de accionistas, limitar o anexar ciertas formas de cómo por ejemplo, van a repartir las acciones, cómo vamos a contratar con otras empresas, si es que queremos asociarnos, etc. Todo esto nos permite empresa en un día. Ahora, cuando tenemos ya definido cómo va a actuar la sociedad, vamos a pasar a los accionistas. Los accionistas que constituyen la empresa, si bien tienen la importancia porque van a concurrir a la firma de la escritura, van a aportar principalmente el capital. El capital que, bien dijimos, se divide en acciones. En este caso, y espero que David no lo tome a mal y ustedes tampoco, sino que a modo de ejemplo, nuestro principal accionista es el presidente de la República. Casi como a modo de ejemplo, esto claramente tiene un fin pedagógico, nada ni a favor ni en contra. Esto solamente para que ustedes tuvieran un ejemplo, que fue el primer root que me apareció ahí para constituir una empresa, no sé por qué. Los accionistas se determinan en el acto de la Constitución, que nos exige el registro, el RUT, el apellido paterno, materno y el nombre completo, el domicilio, el correo electrónico, la profesión o oficio. ¿Esto por qué? Porque para la Constitución requiere llevar un libro de accionistas donde nosotros podamos determinar que determinadas personas son accionistas de esta sociedad. Y le vamos a otorgar a cada accionista que nosotros ingresemos la calidad que va a tener en la sociedad. Permiso, que se me fue. Ahí está. Ya sea solo accionista, representante hasta impuestos internos, si forman un directorio como forma de administración, es un director provisorio. Si es un gerente, vamos a seleccionar gerente. Si es administrador, vamos a seleccionar al administrador o al administrador provisorio. Lo provisorio lo entrega principalmente el acta de constitución, y que ya quede como definitivo va a ser realizado en una junta de accionistas posterior al acto de constitución. Muchas veces los bancos, cuando ustedes seleccionan director o administrador provisorio, les exigen a las empresas que se constituyan como primera junta de accionistas y decidan al directorio provisorio o al administrador provisorio. Eso va a depender básicamente de cuál sea el objeto que ustedes deseen incorporar en el acto constitutivo de la sociedad por acciones. Ingresados todos los accionistas que concurren a la constitución de la sociedad por acciones, o los socios que constituyen la sociedad, vamos a pasar a algo que es sumamente importante y que va a marcar la diferencia con el sistema registral. No es que el sistema registral tenga esta facilidad para ingresar los datos, porque como ustedes saben, o como les expliqué, se tiene que hacer a través de una escritura pública de constitución en muchos casos. Aquí la ventaja es que vamos a poder firmar electrónicamente. Y para eso tenemos 3 alternativas. Firmar ante un notario, que los costos de firma
si bien están establecidos, las notarías cobran distintos valores dependiendo de la propia notaría, pero que van desde valores entre 5.000 a 20.000 pesos por firma, cuando se firma ante notario. Eso lo tienen que tener claro. Ante notario es valor por socio. Si la notaría les exige o les solicita un valor general, bienvenido sea. Pero se abren dos alternativas distintas. Aquí yo les dije que habían tres, pero yo les puse dos, porque la que está entre estas dos alternativas es la firma electrónica avanzada. La firma electrónica avanzada es un certificado digital que acredita que quien firma con este certificado es quien dice ser. Puede sonar un poco extraño si es que no conocen el sistema de certificación en línea, pero los computadores permiten que cualquier persona pueda decir soy fulanito, soy el senador tanto, soy el presidente de la República, y no tenemos cómo verificar. En el caso de que ustedes tengan firma electrónica avanzada, ya sea porque constituyeron una empresa con anterioridad y compraron un token de firma electrónica avanzada, o porque el rubro de ustedes les obligue a tener un token de firma electrónica avanzada, yo creo que el mío lo tengo aquí. Los voy a mostrar, yo no sé si lo pueden ver o si se ve en mi cámara, pero es básicamente esto. Es un pendrive pequeño que se conecta al computador y que permite que, a ver, vamos, no sé si no se ve, confírmenmelo para yo poder mostrárselos de mejor forma. Pero es un dispositivo electrónico que tiene mi firma encriptada. Entonces yo cada vez que quiero firmar un documento, lo pongo en el computador, pongo mi clave y se firma electrónicamente un documento. En este caso, el sistema de firma electrónica avanzada permite reconocer este dispositivo electrónico para yo firmar en este tipo de instituciones, constituciones de sociedades y estos asuntos. Y la tercera alternativa es firmar en una empresa certificada. La firma en una empresa certificada es algo nuevo que yo por lo menos hace el año pasado, cuando constituí la última vez una de estas empresas, no estaba la alternativa, solo estaba la de firma ante notario o a través de una empresa o a través de un token de firma electrónica avanzada. Hoy en día permite firmar en una página dentro de las que están reconocidas por el Ministerio de Economía, electrónicamente y por una sola vez. Yo aquí les puse 4 ejemplos, que son los 4 ejemplos que nos tira la página de empresa en un día. ¿Cuál es? Firma.cl, Firma Ya, ISER Chile de la Cámara de Comercio y Acepta.cl, si no me equivoco. Ustedes ven que son valores distintos porque son valores competitivos. Yo en particular, la que ocupo siempre es la de la Cámara de Comercio, es la que ocupo yo porque para mí me da mayores facilidades de actuar. Todo esto, estas 4 empresas, permiten firmar electrónicamente en cualquier lugar del país con conexión a Internet la constitución de su nueva empresa. Y como verán, en la primera diapositiva yo les puse que el costo por firma eran 5.000 pesos, pero aquí podemos firmar por un valor de 900 pesos. Entonces, si son 2 socios, el costo es bajísimo. Y la facilidad que tiene firmar electrónicamente también es mucho mejor. Tiene el mismo valor, valor jurídico, valor legal, que una firma ante notario, tiene el mismo valor que una firma electrónica avanzada, si es que ustedes la tienen. Y esa posibilidad hace un poco o bastante más fácil constituir una empresa. Cuando ustedes compran esta firma electrónica avanzada, lo único que tienen que tener actualizado es su correo electrónico, el teléfono y su cédula de identidad. ¿Por qué? Porque
cada empresa de firma electrónica avanzada tiene sus propios sistemas de verificación. Mandan un correo electrónico con un código. Luego mandan un mensaje de texto al teléfono. Es un poco más largo, pero todos esos pasos o medidas de seguridad son específicamente para que quienes constituyen o firman electrónicamente un documento puedan hacerlo con la seguridad. Seguridad que a cada persona tiene que tomar los resguardos necesarios. Aquí nos preguntan o nos obligan, por así decirlo, a descargar el borrador de la escritura. Cuando descargamos el borrador de la escritura, vamos a encontrar un texto legal de constitución de la empresa en borrador para que nosotros revisemos si están bien los datos, si están ingresados el giro, el objeto, el domicilio, las facultades del administrador, la forma en que va a desenvolverse la administración de la empresa, etc. Y teniendo conformidad a ese borrador, nos preguntan, ¿quién suscribe el formulario? Si alguien designó un representante para suscribir el formulario, tienen que marcar que sí. ¿Cuál es el caso del representante para suscribir el formulario de constitución? Cuando, por ejemplo, lo constituye, alguien tiene un poder o un mandato para constituir una empresa. O en el caso de empresas donde los accionistas o los socios son niños, tienen que solicitar ciertas autorizaciones a los padres, en algunos casos al juez. Va a depender de la situación, pero les estoy más o menos indicando cuáles son el plan de las posibilidades que hay al suscribir el formulario a través o por medio de un representante o mandatario. Y si firma un notario, seleccionan que sí y ustedes tienen que llevar el borrador de la escritura de constitución en un plazo máximo de 60 días en todos los casos para firmar esta constitución de la sociedad, que se cuenta desde que el primer accionista firma la sociedad. Este contrato de constitución de la sociedad. Si firma el notario, en las notarías generalmente les piden el número de atención y el borrador de los estatutos, y el notario firma a través de la empresa electrónica, o sea, de su firma electrónica avanzada, y declara o certifica de que las personas firmaron ante él este registro electrónico de la Constitución. En este caso, ya aquí puse a nuestro único accionista que pusimos en el ejemplo, y pinchando el botón firmar, nos deriva a la opción de la firma electrónica avanzada en línea. Firmando, todos los accionistas o socios, en el caso de una responsabilidad limitada, tenemos lista la constitución de la sociedad por acciones, que en nuestro caso de ejemplo pusimos Administradores Comunidad Feliz S.p.A. Tiene el acta de constitución, una firma electrónica avanzada y un código de verificación, que es nuestra certeza de que la empresa existe, porque cualquier persona en tal caso podría consultar el código de verificación de un documento en la empresa en el sitio de Empresa en un Día o registro de empresa, donde va a corroborar de que el documento que ustedes están entregando es copia fiel o es el original. A diferencia del timbre notarial en papel, este sistema permite documentos electrónicos. ¿Los pueden imprimir? Sí, los pueden imprimir porque se imprime el código de verificación. Yo anteriormente les decía que en el sistema registral o en el sistema antiguo necesitábamos sacar ciertos certificados
para las empresas: certificado de vigencia, de capital, de poderes, para contratar ya sea con empresas similares, ya sea con municipalidades, con licitaciones públicas, los propios condominios, si es que quieren verificar la constitución de la empresa, o ante los bancos, que básicamente son los que más requieren de estos documentos. En este caso, en el sistema registral, los costos de los certificados los determina el conservador de bienes raíces. Y los costos están entre los 2.300 pesos por certificado hasta los 9.000 pesos, creo que es el certificado más caro del conservador en cuanto al registro de comercio, que tiene distintos detalles y asuntos que no vienen al caso mencionar. Pero en el registro de empresas y sociedades, estos certificados están disponibles 24 horas, los 7 días de la semana, salvo que se caiga la página, que es poco probable, pasa, pero es poco probable, y son gratuitos. Entonces aquí yo saqué un certificado de un cliente, que obviamente el RUT y la razón social los eliminé, como el código de verificación, por motivos de privacidad de esta persona, pero esto es básicamente el tipo o los certificados que están disponibles, que es el certificado de vigencia, que certifica que la empresa no ha sido terminada, el certificado de anotaciones, que indica cuáles son las modificaciones, las añadiduras que los socios o los accionistas pueden haber tenido respecto de esta sociedad, y el certificado de estatuto actualizado, que básicamente es el contrato que ustedes suscribieron con las modificaciones, si las hay, o si es que no las hay, el estatuto original. Bueno, como veníamos comentando, las ventajas de la empresa en un día o el registro de empresas y sociedades están a la vista. Es una empresa mucho más dinámica. Muchas personas dicen que, o de las personas que yo he conversado respecto de cuando uno les ofrece estos dos tipos de sociedades, bueno, dicen, bueno, esta es una empresa más moderna, más actualizada, a diferencia del sistema registral, pero básicamente es una decisión personal de cuál tipo de registro quieren que lleven. En el otro registro es un poco más lenta las modificaciones, las constituciones. Por lo general, un abogado se puede demorar entre un día a un mes en constituir una empresa, en redactar el contrato social, en inscribir. Todo va a depender del nivel de especificación que el cliente requiera. En cambio, en el registro de empresas y sociedades es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque está predefinido todo lo que se puede hacer o no. Y en ese caso es un poco más limitado. No totalmente limitado, un poquito más limitado, pero a la vez esa limitación permite que los socios o accionistas tengan mayor certeza de lo que están firmando, contratando o adquiriendo acciones. Teniendo constituida la empresa, firmada el registro de accionistas o el registro de socios, la empresa de registro, el registro de empresas y sociedades nos asigna un rol único tributario, un RUT provisorio y transitorio. ¿Por qué digo provisorio y transitorio? Porque está sujeto a iniciar las actividades en el Servicio de Impuestos Internos. El inicio de actividades, ustedes bien podrán saber, tiene distintas particularidades. Antes de la pandemia, teníamos la obligatoriedad de concurrir al Servicio de Impuestos Internos. Y todos sabemos, por experiencia propia, ajena, que impuestos internos
muchas veces tiene distintos criterios, dependiendo del funcionario que nos toque ese día y de si tomó desayuno o no. Me van a disculpar, pero muchas veces quedamos al arbitrio de ello. ¿Qué se requiere para iniciar actividades hoy en día a través del servicio de impuestos internos de forma electrónica? Realizarlo dentro de los 2 meses siguientes a la asignación del RUT de la empresa sociedad. Esto es muy, muy, muy importante, que una vez que constituyen la sociedad, inicien actividades prontamente. ¿Por qué? Porque nos quedamos afectos a que el Servicio de Impuestos Internos nos fiscalice en el caso de que la empresa tenga movimientos tributarios, que facturen o reciba facturas, que contrates o que tenga algún tipo de actuación. Y ahí, bajo experiencia personal en nuestro rubro, cae impuestos internos y caen las municipalidades, porque hoy en día para tener un giro de alguna empresa, dado que el sistema de impuestos internos está conectado o interconectado muchas veces con las municipalidades, nos exigen tener una patente comercial. Y esa patente comercial, si ustedes no la pagan semestralmente, cae no solo impuestos internos para efectos de verificar las obligaciones tributarias, que vamos a conversar el jueves, sino que también cae la municipalidad. Y en muchas municipalidades de Chile es una fuente importante de ingresos. Y si lo miramos desde la vereda de la municipalidad, ellos quieren recaudar. Si lo miramos desde el punto de vista del contribuyente, está dentro de las obligaciones que tiene toda persona que constituye una empresa, pagar su patente. ¿Quién debe realizar el trámite? Sí, siempre es el representante legal de la sociedad o la empresa. Representante legal o quien él haya designado, si es que los estatutos lo permiten, como apoderado ante impuestos internos. ¿Cómo? Con el RUT y la clave del Servicio de Impuestos Internos. Cuando nosotros veíamos en la Constitución, en este caso los accionistas, estaba la casilla de habilitarlo a través de, déjenme ver si lo puedo pinchar de inmediato, como representante, aquí está, como representante de impuestos internos. Esa casilla nos va a permitir que nosotros, no el día de mañana, sino que en los minutos siguientes a constituir la empresa, podamos iniciar actividades en el servicio de impuestos a través de la página web. Con la pandemia, como les mencionaba, se habilitaron canales de atención electrónica del Servicio de Impuestos Internos y un sistema de formularios electrónicos que permitió que los contribuyentes pudiesen iniciar actividades y otro tipo de trámites a través de la página de impuestos internos. Todas las personas, incluidos los funcionarios de impuestos internos, que podían trabajar desde casa, lo empezaron a hacer de esta forma y afortunadamente el Servicio de Impuestos Internos, que es algo esencial, porque es algo que no perdona a los pequeños contribuyentes, están en el ojo de estas empresas que se constituyen a diario. ¿Cómo se constituye? Con la propia clave del Servicio de Impuestos Internos o con la clave única. Actualmente Impuestos Internos permite el acceso con clave única si es que uno no tiene la clave del servicio. Y esto no lo pude sacar con las pantallitas de antes porque me requería que el sistema de registro empresa en un día finalice el trámite y me asigne un rol único tributario para la nueva empresa. Como no íbamos a constituir la empresa Administradores Comunidad Feliz S.p.A., ni nuestro accionista iba a ser el presidente de la República, no lo pude hacer.
Por tanto, les pido las disculpas, pero la limitación de la posibilidad de sacar pantallazos de esto fue evidente. De todas formas, si es que alguien necesita alguna duda, alguna consulta, les voy a dar al final mi correo electrónico para que formulen esas consultas o esas dudas o esas inquietudes que puedan tener, dado que el tiempo apremia. El certificado básicamente nos pide rellenar 4 puntos esenciales. Las actividades que va a realizar la empresa, que tienen que ir en directa relación con el objeto o giro social que vaya a tener esta nueva empresa o esta empresa que ya nació y que estamos iniciando actividades. Las actividades vienen predefinidas en los códigos que entrega el servicio. Si no me equivoco, son 47 o 48 páginas llenas de código que se despliegan dependiendo de qué tipo de actividad queramos realizar. El detalle y rubro específico, si ingresa en primera o en segunda categoría, lo vamos a ver el jueves, como ya lo dijimos. El capital es básicamente trasladar el monto que se estableció como capital inicial o capital total de la empresa al formulario. En este caso, o en el ejemplo que mencionamos, era de 1 millón de pesos, pero si se paga, no sé, 500.000 pesos en el acto de constitución y en un plazo de 6 meses los otros 500.000, va a dar la alternativa de indicar el capital a futuro que se pueda incorporar con posterioridad. Y en el domicilio, como ya hicieron la consulta, pero lo vamos a reiterar, es indicar el domicilio social y el domicilio tributario de la empresa. Si la propiedad que ocupan es de propiedad de uno de los socios, administrador, gerente o representante, basta con indicar el rol de la propiedad, e Impuestos Internos tiene asociado el nombre del propietario. Si la propiedad es arrendada, pueden indicar el rol de la propiedad igualmente e indicar o seleccionar la casilla de que es arrendada la propiedad. Y en el caso de en el caso de que alguien facilite un domicilio tributario a alguno de los socios, hay contratos de uso y goce gratuito para estos fines, que no necesariamente constituyen un arriendo, sino que son especies de usufructo o de comodato, donde ustedes pueden concurrir a una notaría o bajar un contrato tipo de internet y que el propietario firme esta autorización para el uso del domicilio como domicilio social o tributario. Y adicionalmente, y continuando con el inicio de actividades, nos va a pedir el contacto del representante legal o de la empresa para efectos tributarios, comunicar giros, comunicar fiscalizaciones, complementar información, etc. Y acto seguido nos va a mostrar un resumen de las actividades o de los datos que nosotros hemos seleccionado y especificado para subir y adjuntar documentos. Los documentos que generalmente se adjuntan son la cédula por ambos lados del representante legal, los socios o los accionistas, dependiendo del tipo de sociedad que estamos constituyendo, el contrato de arriendo o de uso de la propiedad firmada ante notario o en firma simple, en un contrato no firmado ante notario, en un instrumento privado. Por ejemplo, en algunos casos, la profesión o actividad, algún título universitario que acredite que están realizando una actividad, en el caso de los contadores auditores, de los ingenieros comerciales, los abogados, etcétera. Que los ejemplos que les doy son solamente enfocados a quienes nos reunimos hoy en día, que ustedes son en su mayoría, si no todos, administradores de condominios, que ocupan Comunidad Feliz, por cierto. Y
Como último punto, bueno, ya cuando tienen adjuntos los documentos que permite la plataforma subir en formato PDF, JPG, PNG y otros formatos de imágenes, los permite subir a la plataforma. Este formulario se envía a Impuestos Internos y queda en el buzón de revisión de un fiscalizador, que es lo mismo que si nosotros concurriésemos con todos estos documentos a iniciar actividades como se hacía antiguamente o como se hace actualmente en las oficinas de impuestos internos, y el fiscalizador, el funcionario, revisa los antecedentes, pone visto bueno y genera el inicio de actividades. Si la actividad no requiere acreditar mayores antecedentes, lo aprueban de inmediato el inicio de actividades y nos habilita para continuar con la vida de la empresa. En caso contrario, el fiscalizador se pone en contacto con ustedes y les envía un correo con las observaciones o los motivos de rechazo o de subsanar algunos inconvenientes, acompañar más documentos, etc. Y en ese caso queda suspendido el inicio de actividades hasta el complementar la información que el mismo servicio solicita. Una vez que hayan iniciado actividades, ya empieza a tomar rumbo y viento en popa la empresa. Pero, y como preámbulo a la clase del jueves o al taller del jueves, les recomiendo obtener siempre un certificado digital o firma electrónica para facturación, independiente de que el giro tenga o no facturas exentas o estén afectas a IVA, siempre van a requerir de un certificado digital que, como les reitero, acredita que ustedes son quienes firman, en este caso ante el Servicio de Impuestos Internos, las facturas o las boletas exentas. El certificado tiene un costo menor a la firma electrónica avanzada, porque esta es una firma electrónica simple ante impuestos internos, y las mismas empresas certificadoras que vimos anteriormente ofrecen la firma electrónica ante el Servicio de Impuestos Internos. Esta firma electrónica se compra por un periodo de 1 a 3 años y tiene distintos valores. Yo puse estas dos firmas, no crean que tengo participación en alguna, porque no lo es, son solamente las dos que más fácil encontré, y la que ocupo yo, que es una de estas dos. Pero es algo que van a ocupar durante toda la vida de la empresa, porque les va a permitir facturar electrónicamente. Terminado el proceso de compra, les llega un correo electrónico donde ustedes pueden descargar el certificado digital, que es un archivo que es .pfx, que posteriormente se sube a la página de facturación electrónica del Servicio de Impuestos Internos, o se carga en el sistema de facturación pagado, que también lo vamos a ver el día jueves, de cómo facturar y emitir documentos tributarios electrónicos, y va a permitirles emitir facturas y firmar documentos tributarios. ¿Por qué les digo que tienen que obtenerlo? Porque si no, no van a poder emitir facturas electrónicas, y ya desde hace un tiempo a la fecha, y desde, si es que no me equivoco, el 30 de enero de este año, solamente van a poder emitir documentos tributarios electrónicos, ya no más papel. Ya, bueno, hace bastante tiempo no se imprimen las facturas. Ahora las boletas de ventas y servicios tampoco van a ser en papel, sin perjuicio de que algunos comercios pueden extender este tipo de emisión de boletas. Hoy en día va a ser todo electrónico. ¿Qué ventajas tiene eso? A pesar de que las vamos a ver el día jueves, les permite a ustedes llevar completamente gratis un registro de ventas y compras electrónico.
¿Qué desventaja tiene? Que el servicio va a saber siempre lo que uno compra o vende. Pero véanlo como una ventaja y como algo bastante positivo. Llegué a la 1:30 del taller, espero que no se hayan aburrido. Sé que Karen tiene una consulta, pero le voy a sugerir a Karen que lo veamos privadamente para no importunar el tiempo del resto. No hay problema de que con Karen podamos establecer un contacto, porque es algo bueno, sí, le puede ayudar a todos. Karen, si no hay oposición, vamos a dejarlo al tema, consulte abiertamente. Gracias. Lo que pasa es que como le consultaba sobre lo administrado, voy a volver harto para atrás. Ya cuando se forma esta sociedad o este tipo de descripción de accionista, yo coloqué 2 administradores, pero dice punto, él o la representante, que soy yo, y administradores, mi accionista. ¿Ya? Pero cuando me acerqué al servicio de puestos internos, me dijeron que, como dice, sociedad será administrada conjunta por 2 administradores. Se confundieron. Legal. O sea, yo. No dice que ambas somos administradoras. Entonces se confundió en ese proceso. Entonces, al fin y al cabo, vamos a tener que ir al servicio de puesto interno y analizar esa situación. Entonces, como para que no les pase, yo no sé si en realidad fue en ese servicio de impuesto interno que no, o entender en cierta parte, porque sale explícito que yo soy la representante legal, y aún así me lo objetaron y me dijeron que no me podían entregar una clave menos mi socia. Y esta empresa, Karen, te escuché entrecortado, pero en realidad entendí la duda o consulta. Esta empresa que constituiste, ¿lo hiciste por empresa en un día? Sí. Y cuando pusiste que ambas eran administradoras, ¿hiciste alguna modificación en los estatutos que te permite modificar? Cuando me describí a mí, me puse como representante y a ella como solo accionista. Pero aún así salimos como junta. Pero no así la descripción del representante legal. Mire, como le comentaba, es un tema que hay que revisar los antecedentes, como está descrito en el estatuto, en la forma de administración. Si es que dice conjuntamente, por lo general deben concurrir ambas a solicitar el inicio de actividades. Si dice conjunta o separadamente, no existiría motivo para que Impuestos Internos objete de alguna forma el inicio de actividades, porque son ambas representantes o una sola representante ante Impuestos Internos. Es algo que hay que revisar y es algo que hay que tener en consideración antes de firmar los estatutos. En el caso contrario, lo que usted puede hacer, Karen, es modificar la sociedad a través del registro de empresa en un día y especificar que esa modificación altera o modifica la constitución de la administración y las facultades de la administración. Como le digo, depende, hay muchos factores que pudieron haber influido en el rechazo de este inicio de actividades, pero lo que le recomendaría es iniciar a través de servicio de impuestos internos, porque usted ya tiene su RUT de la empresa, iniciar a través del servicio de impuestos internos la obtención del RUT o del inicio de actividades electrónico, hacer el inicio de actividades y enviar este formulario. Y acto seguido, en el caso de que exista alguna observación, el funcionario de impuestos internos le va a entregar el motivo
razonable y fundado de por qué se le está negando el inicio de actividades. Y eso a usted le va a aclarar, más allá de que usted pueda conversar directamente con el funcionario, los motivos del rechazo y poder actuar y establecerse como inicio de actividades. No, pero yo ya inicié actividades, no tuve problema. No, pero ¿y cuál fue el problema entonces? ¿Cómo? Perdón. Es que lo que pasa es que cuando yo ya inicié actividades por internet y todo el tema, pero cuando fui a solicitar una clave al servicio de puesto interno, me leyeron esa parte y yo le dije, pero somos administradoras conjuntas, pero yo soy la representante legal, cosa que lo dicta ahí. Entonces, por eso quería hacer ese hincapié, porque quizás en algunos servicios de impuesto interno quizás van a decirle eso, como me pasó a mí, pero no tuve problemas con el inicio de actividades. Si uno solamente quiere ser la representante para que no tengan ese tipo de problemas, ojo ahí cuando hagan el tema del administrador, accionista, directorio, gerente, que se asesoren bien, para que no os pase lo que me pasó a mí en este caso. No tuve problema en inicio de actividades, pero sí quizás me lo van a objetar en el tema cuando vaya directamente al servicio de puesto interno, como ya me pasó. Es lo que les mencionaba, siempre hay posibilidades de especificar o tener ciertas precauciones al constituir empresa en un día. No es infalible el sistema, uno se puede equivocar, uno puede poner un ticket de más, un ticket de menos, una coma de más, una coma de menos, y quien esté revisando estos antecedentes, a usted le tocó, Karen, en impuestos internos, pero muchas veces tocan en los bancos. Cuando se aperturan cuentas corrientes, cuentas a la vista, chequera electrónica, etc. La ventaja que tiene, que ahora me estoy recordando, de constituir una empresa en un día, y ya para ir finalizando, es que los bancos se han familiarizado bastante bien con estas empresas. Y a modo de ejemplo y como recomendación, el Banco Estado ofrece para los pequeños y medianos empresarios cuentas libres de costo de mantención y de uso. Es un poquito tediosa la tramitación porque nos piden una cantidad de papeles, una cantidad de antecedentes que básicamente son la constitución, el certificado de vigencia, poderes, cédulas de los socios, una foto tamaño carnet, que yo en realidad no sé de dónde ya en estos días uno puede sacarse una foto tamaño carnet, pero la piden igual para abrir la cuenta ahorro a la vista, si no me equivoco. Libremente. Se demoran también un montón, pero sí les facilita la vida para actuar, recibir pagos, depositar cheques, hacer transferencias, etcétera. Cualquier tema que a ustedes como administradores les facilite la vida, créanme que es una ventaja. Y como les decía, el Banco Estado estableció esta alianza con Tu Empresa en un Día para que los pequeños y medianos empresarios puedan abrir estas cuentas bancarias. ¿Hay alguna consulta, alguna duda o alguna inquietud que puedan formular, ya sea por el chat o aquí, o lo dejamos hasta acá y quedamos pendientes entonces para la clase o taller del día jueves, en el cual nos vamos a enfocar en las obligaciones tributarias de empresa en un día, las facultades que pueden establecerse en relación con las comunidades, de los beneficios de contratar a una empresa de administración y los beneficios que ustedes tienen como empresarios al ser administradores y empresarios para las comunidades. Eso, no sé si David está por ahí, lo veo silenciado para que haga las palabras de cierre del día de hoy. Sí, estoy acá. Bien. Ya, pues, yo encontré que estuvo muy bueno. Le agradezco a todos también por participar. Realmente te pasaste como profesor. Yo creo que quedó el material súper claro. Hemos grabado todo el rato la presentación y la vamos a subir también para los asistentes y los que se inscribieron.
Perfecto. Creo que no queda mucho más que decir que volverte a agradecer y nos vemos en la segunda parte del taller. Exactamente, la segunda parte el día jueves a las, si me confirmas, 17 horas también, ¿no? Sí, a las 17 horas también. Perfecto, entonces... Vamos a mandar la invitación de nuevo a todo el mundo también para confirmar. Qué bueno, David. Les agradezco a quienes escucharon atentamente, a quienes formularon preguntas. Como les comprometí, mi correo electrónico es jpcortés con s final @adyc.cl para quienes deseen formular consultas o dudas que hayan quedado respecto de el taller de hoy. Descansen y cuídense harto porque ya, por lo menos en la región metropolitana, tuvimos una mala noticia hoy. Esperemos que todos aquí puedan tomar las precauciones debidas para cuidar la salud de todos. Más ustedes que toman decisiones sumamente importantes en las comunidades y que son pilar fundamental de ellas. Ya, pues un abrazo a todos, que estén muy bien. Cuídense, que les vaya muy bien. Nos vemos.